Hola, ¿qué tal todos en el grupo? Bueno, voy a grabar algo, un archivo de video porque a veces me parece que no domino muy bien el idioma y me confundo y no sé cómo simplificar las cosas. Entonces les voy a pedir paciencia a que tengan paciencia con mi falta de conocimiento de términos jurídicos y las reales definiciones existentes según están categorizadas en las Naciones Unidas, y miren por encima el contexto, o sea, el concepto de lo que quiero explicar, que es lo más importante. Escribí algo para introducir este video y voy a tratar de decir algunas cosas que digamos, a mejor entendimiento la importancia de lo que quiero explicar. Bueno, como sabemos, las cortes, voy a explicar, o sea, hay distintos sectores y no sé cómo ordenarlos, pero voy a explicar uno a la vez y después de alguna manera voy a tratar de juntar todo. Como sabemos, las cortes de justicia están categorizadas o separadas en distintos sectores. Está el juzgado de familia, están los derechos del niño, qué sé yo, los derechos del ciudadano, la criminalidad civil, eh, la, la criminalidad federal, o sea, los crímenes contra el Estado. Todos estos sectores tienen una familia de principios y valores con su propio lenguaje que articulan estos principios en juzgar lo que se trae delante de la corte, o sea, lo que se presenta. Entonces, llamémosle el jurado o los jueces que van a mirar a esto, ya están con la expectativa de que el caso que se trae delante de ellos va a ser pertinente a esa categoría o ese sector de la justicia. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un reclamo y digo que, qué sé yo, nosotros estábamos acá y de repente vino, no sé, Ecuador y nos atacó y nos robó este territorio donde estábamos nosotros y era parte de nuestro. Entonces hay un conflicto territorial, hay un conflicto de usurpación territorial y de pelea sobre a quién le pertenece ese pedazo de tierra. Distintos conflictos, hay conflictos marítimos sobre territorio marítimo, hay, qué sé yo, justicia posguerra, o sea, cosas que tienen que ver con los resultados de una guerra. Hay distintos sectores, me imagino, mi desconocimiento también en las leyes internacionales. Bueno, a lo que voy es que este, cuando ocurre la usurpación de Puerto Luis, del asentamiento argentino, primero por los americanos, luego los británicos que se aprovechan de que habíamos sido destrozados y vieron la oportunidad de agarrarse de una buena vez las islas y que nadie los iba a poder echar porque España ya no se envolvía en el asunto, y oportunísticamente nos robaron parte que nosotros ya habíamos tenuamente, como quieras describirlo, pero en todos los conceptos formales de la formación de una nación, ya había sido incorporado al territorio nacional. No como colonia, aunque creo que la palabra colonia por ahí existe en algún documento. En realidad Buenos Aires estaba trayendo las Malvinas para incorporarla a lo que iba a ser el territorio nacional. No era la idea de ir a colonizar algo y tenerlo administrado separadamente como hace Inglaterra. Bueno, esto va a... Ok, pongamos esto de lado. Ahora hablemos de la colonización y cómo la mayoría de los imperios empiezan a abandonar sus pretensiones imperialistas, bien que mal se quedan con algunos territorios. Portugal, España, Francia, todos se quedaron con territorios, pero realmente la que está muy embalada en cómo administrar y cómo
politizar estos territorios es Inglaterra, ¿no? Es la que todavía se siente muy imperiosa en su posesión de territorios, ¿no? Mientras que Francia, España, Portugal es como que los dejó ahí, y bueno, dejémoslos quietitos y son nuestros, pero bueno, no hagamos un gran qué al respecto. Inglaterra no, siente mucho orgullo por continuar, inclusive esto quiere decir que todavía contempla los propósitos y que quiere que se interese que el Commonwealth y que la inteligencia de las 5 naciones son, no sé, no me acuerdo cómo se llama, y todas estas cosas de bloques y de alianzas expansionistas o controlistas del mundo están muy ocupan mucho del interés o sea, en esto Inglaterra se separó de los demás imperios del pasado y está muy envuelta en cómo maneja y cómo evoluciona estas extensiones de sus pretensiones al mundo. Entonces crea, porque claro, los imperios se dieron cuenta que siempre había problemas, crea nuevas definiciones. Los imperios siempre se dan cuenta que la distancia y la falta de homogeneidad en la administración causaba problemas en los territorios. Bueno, y el colonialismo, aunque España era más tipo provincias, territorios autónomos, qué sé yo, lo que quieras, no era algo que era, o sea, nadie trató de unificar en una igualdad estos territorios, como quizás si España hubiese hecho, no hubiésemos encontrado motivos por querer separarnos si realmente hubiese. Pero bueno, estoy cambiando de tema. A lo que voy es que Inglaterra se avivó y dijo, bueno, lo que hay que hacer, o sea, lo más práctico es que estos territorios se sientan que se administran solos. Y los tenemos bajo una especie de paraguas para que nos sirvan para las cosas importantes, presencia de soberanía militar, presencia militar, etcétera, pero que la gente se sienta como que están libres. Entonces evolucionan los términos hacia territorios de ultramar, y Estados Unidos también habla de sus islas como territorios administrados. O sea, se dieron cuenta los anglos de esta cosa y continuaron a evolucionar esta parte del imperialismo de una manera, o sea, como manejan Puerto Rico y qué sé yo, que ahora sí tienen una manera de fácilmente lograr sus metas. Por ejemplo, ahora están tratando de hacer que Puerto Rico se convierta en una provincia, y la voz que buscaría independencia no es muy fuerte en Puerto Rico, porque bueno, porque con esta pasividad, con esta soltura, logran que los pueblos se conformen, así como se conforman los gibraltareños, y estén más dispuestos a hacer lo que busca el imperio de ellos. Bueno, entonces esto es algo que pero ¿qué sucede? En realidad el orden crítico no cambia, sigue siendo la capital o la metrópolis por encima de estos territorios, y a la larga, cuando realmente las cosas, las papas están en el horno, como dicen, es Londres la que dice vamos a subir enseguida y hacer esto con las islas o aquello. Bueno, entonces lo que pasa es que al mismo tiempo, mejor dicho, en tiempos más recientes, más modernos, avanzan en otros aspectos de la civilización occidental la idea de la ideología del individualismo, los derechos del individuo, el liberalismo y un montón de cosas que ha causado estragos, que no quiero entrar en eso porque lo que ha hecho es separar la integridad colectiva de la sociedad y ponernos individualmente muy egoístas y caprichosos en nuestra manera de ser inteligentes. Empezamos a errar y han surgido muchas cosas en sexualidad, en derechos de la mujer, que a causa del individualismo, en vez de tomar la forma propicia a la especie, al cuerpo humano, tomaron una forma de ideología individualista, y sus propuestas son bastante radicales, ¿cómo se dice? Erróneas, o sea, van por todos lados y disparates, y hay consecuencias en todo lo que es la ideología de género y
y el aborto como egoísmo, donde está ausente la importancia del padre en el embarazo, o sea, todo a causa de esta insistencia. Ahora, ¿por qué el Occidente y los anglos han insistido mucho con esta idea del individualismo? Porque es una manera de el que busca la popularidad política hacer sentir poderosas a las masas individualmente. Entonces, típicamente la corporación que hoy día vemos que publicitan, ponemos el poder en tus manos. O sea, nosotros te damos el poder, te damos más botones para que tengas más elecciones y te sientas importante, vos, individuo. Entonces con esto se ganan los votos, o sea, por ejemplo, los políticos, no sé cómo se relaciona esto, pero en vez de solucionar los problemas del crimen en una ciudad, entendiendo las dinámicas sociológicas que han causado la criminalidad que suba, dan un boleto barato y le dicen a la gente, vamos a tomar más policías y a construir más cárceles. Entonces el individuo se siente importante, pero esto es difícil de explicar la relación. Pero de todas maneras, la idea del individualismo, yo lo llamo individualismo populista, porque es una manera barata de hacer sentir importante cada individuo. Y si lo hacemos esto, yo tengo poder, yo voto, la realidad del voto. Sabemos que al final los eligen ellos, a los líderes, no los elegimos nosotros. Nosotros después nos comportamos como que votamos y quizás terminamos decidiendo quizás entre uno y el otro, que fueron al final los dos elegidos por digamos, el ambiente o el círculo, la élite política de ese país, y por lo tanto el grupo de autoridad política, la élite política, digamos, continúa a mandar adelante su clase social y sus privilegios protegidos en un sistema que nos dan a nosotros, entre gente, quienes elegir. Bueno, toda esta mentalidad de hacernos sentir importante a través de ideas, de ideologías de individualismo, los ingleses y también los americanos, pues estamos hablando de las Malvinas ahora, la adaptaron a la idea de territorios no autogobernados y la autodeterminación. La autodeterminación tiene que ver con la soberanía. La soberanía es algo muy humanístico, muy orgánico, tiene que ver con algo que ocurre en cada uno de nosotros. Sí, muy individualmente tenemos un sentido de llegar y que un sector de la playa, por ejemplo, somos los primeros en llegar, sea lo que importa para mí, para mis seres queridos, y cuando llegan otras personas a la playa, respetan eso porque ya lo tenemos en nuestros genes, ya tenemos una idea de lo que es respetar el espacio de los demás. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos utilizan esta noción natural de la soberanía y la aplican a su invento político para poder manejar sus excolonias, dándole un sentido de poder y autoridad a los habitantes para que de repente le pasen la pelota a ellos y ellos hablen por la metrópolis. Entonces la gente, como no entiende bien, no pueden discernir, ¿no? La gente, es una idea un poquito compleja, no pueden diferenciar la diferencia entre el orden gobierno-pueblo, que es un paradigma, o sea, el gobierno está encima del pueblo y el pueblo le ha dado una especie de poder al gobierno y se ha retenido algunas maneras de tratar de manejarlo, pero bueno, como vemos, la gente que llega al gobierno se agarra el poder y después se le hace bien difícil al pueblo de poder manejar su propio gobierno. Bueno, este paradigma, de todas maneras, en su complejidad, ordena gobierno encima de pueblo, y eso es lo que decidieron todos los países hasta ahora, todos los sistemas políticos que hemos inventado hasta ahora,
hemos decidido, el pueblo, los individuos, la gente, la colectividad, de poner la autoridad de gobierno por encima nuestro, para el bien, para la creación de la nación y para el bien de todos. Nosotros nos pusimos de acuerdo que le vamos a dar autoridad al pueblo y luego nos dimos, al gobierno. Y luego, bueno, tratamos de crear sistemas para poder manejarlo, para poder modificarlo, hacer, ¿no?, cambiamientos y qué sé yo, elegir supuestamente sus líderes. Pero el orden es ese. Si ustedes prestan atención, ¿qué hacen los ingleses? Invierten ese orden natural en el caso de sus territorios de ultramar. Agarra y dicen, no, la decisión, el poder de... ¿Qué le pasa a esto? El poder de autodeterminación lo tienen los isleños, dice. Está hablando del poder natural de soberanía que tenemos todos los seres humanos, que nos hace sentir conjuntamente con la autoridad, que nos hace sentir capaces de crear gobierno, o sea, de autoridad en crear gobierno. Ese es el orden natural. Pero los ingleses agarran y saben, ya se han dado cuenta, que la idea del derecho de autodeterminación, que proviene de este concepto de individualismo que expliqué antes, es muy atractiva y muy ganadora a los oídos del público. Entonces, cuando vos sos un gobierno y decís, le damos a los isleños su autodeterminación, todo el mundo los aplaude porque se creen que es algo moderno, pero en realidad es una mecánica ficticia que no existe, no puede funcionar, porque hay una sola soberanía nacional, política, gubernamental. No podemos, o sea, un pueblo no puede crearse dos gobiernos. La tendencia natural de todo pueblo, de toda gente que se identifica como un pueblo, quizás por un idioma y una historia y una zona en donde vive o lo que sea, es la de crear un solo, esa es la tendencia natural, de crear un solo gobierno. Esa es la pirámide natural, se puede decir, de orden crítico. No hay posibilidades distintas. Existen sí, quizás dentro de eso, como vemos, las provincias, los territorios, está ordenado un subnivel de soberanías más pequeñas. Pero si hablamos de la autodeterminación ante un conflicto soberano de territorio, estamos hablando de la escala grande, no estamos hablando de la escala chiquita de pelearse entre provincias, sino que estamos hablando de nación. Entonces, lo que hacen los ingleses es juegan con esto, mueven, o sea, la idea de soberanía y autodeterminación en la escala grande, que estaría en Londres, ¿no es cierto? Londres no creó una capital nueva para unir Escocia y Gales y Irlanda del Norte. Se quedó como, o sea, no lo dicen, supuestamente están todos representados en el Parlamento y que esto, que el otro, pero es muy astuta Inglaterra, organiza todo siempre desde su centro, ¿no? Y quizás porque es bastante difícil reinventar una unidad y crear un nuevo centro. Hay que abandonar mucho, hay que estar dispuesto a largar mucho y largar la posesión de muchas cosas y a que sea igualmente poseídas por el resto, o sea, crear una nueva capital. Y eso realmente haría un reino realmente ecuánimamente unido, pero claro, eso no fue lo que hicieron y tampoco hacen eso con los territorios de ultramar. Pero sí engañan a las Naciones Unidas y a la gente que escucha, digamos, en todas sus declaraciones y la manera, las narrativas en que se cuentan los conflictos territoriales en los medios, etc., engañan con esta idea de que ellos tienen derecho de autosoberanía, como si fuese, de autodeterminación, como si fuese el derecho a ser libres, libres en su totalidad, la libertad
que nosotros todos tenemos y que limitamos a la creación de un gobierno en el cual entramos todos debajo. Ellos dicen eso, pero en realidad no es lo que tienen los isleños. Y bueno, de todas maneras, ¿qué es lo que sucedió? Esto, yo creo, ya se venía comprendiendo, esta estrategia ya se venía comprendiendo cuando luego de la Segunda Guerra Mundial los imperios colonialistas tuvieron que demostrar ante el mundo que son dos países nobles y justos que ciertamente no quieren tener aterrorizados a ningún pueblo y no quieren tener subyugados y quieren realmente liberar a todas las colonias. Entonces se crea en las Naciones Unidas el sector de descolonización. Aunque la mayoría de estos casos son en efecto gente de otras culturas, de otra historia, de otra proveniencia, en todo sentido, que habían sido subyugados bajo el control de Gran Bretaña, España, Portugal, Alemania, todos, ¿no? Y por lo tanto había una voz a la cual ellos, o sea, las potencias, las expotencias colonialistas se presentaron como con nobles intenciones de representar la voz de los colonizados en el diseño del sistema. Entonces, supuestamente en el diseño del sector de descolonización se encuentra representada la voz del subyugado, de la colonia, como si lo hubiesen pedido ellos a las Naciones Unidas. Y ellos se autodenominan los países administradores. Y esta es la configuración del sistema en las Naciones Unidas, en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que se escucha al pueblo y su historia y los eventos de usurpación y qué sé yo, y se concede la libertad, porque por pedido de ese pueblo subyugado, a pesar de que los imperios fueron astutos en crear el sector de descolonización, es por pedido, se le da lugar a que puedan pedir, digamos, los países, los pueblos subyugados, la liberación de los países imperialistas. Entonces, ¿Inglaterra qué hace? Piensa en su conflicto con la Argentina. Había ya creado un sistema así de autónomo para poder manejar a la distancia, como había aprendido a que es más práctico manejar un expansionismo o un colonialismo, que para el imperio es lo mismo, o sea, que sea otro pueblo ocupando ese lugar o que sea un lugar deshabitado o que sea siempre un interés extranacional de ocupar. Yo tenía este territorio con gente suya y dice, pero si ponemos esta situación adentro del sector de descolonización, lo podemos manejar, porque esta no es gente que ha pedido, que se siente distinta, que se siente que fue ocupada por Inglaterra, fue traída por Inglaterra a las islas. Entonces nunca vamos a tener ese problema y siempre vamos a poder ganar cualquiera sea la discusión, porque ellos están con nosotros y agradecen que se cree en el verso de la autonomía y del territorio de ultramar autogobernado y qué sé yo, todo eso lo agradecen y se sienten que de todas maneras son hijos nuestros, que le damos la gracia de ser independientes si quieren, y no quieren, porque van a querer si nunca fueron subyugados. Entonces Inglaterra se da cuenta que poniendo el conflicto con la Argentina dentro del sector de descolonización, logra manejar, y no solamente que logra manejar la situación con los isleños, pero logra que la Argentina no tenga un argumento que toque adentro, un argumento que tenga dónde relacionarse, porque, como dije antes, no nos olvidemos, el sector de descolonización está construido, así como digamos la corte de familia o la criminalidad civil o lo que fuese, tiene su conjunto de vocabularios, términos y principios que tratan y manejan y analizan y juzgan
los asuntos que tienen que ver con pueblos que buscan ser descolonizados, con la descolonización. Entonces, de repente aparece la Argentina diciendo, o sea, cuando vos hay que ponerse del lado de lo que sería el juzgado o los jueces, los que escuchan el caso. Ya de entrada no entienden qué es lo que busca la Argentina, porque la Argentina no está siendo ocupada por Inglaterra. Entonces tenemos que dar 30.000 vueltas carneras para explicarle que en realidad ellos fue otra cosa esto. O sea, no hay manera de hacer fluir con fuerza una descripción argumentativa del conflicto dentro del sector de descolonización en las Naciones Unidas. No hay manera de... Por eso es que estamos como tratando de inventar, hablamos de estos derechos y tratamos nosotros de adaptarnos a eso. No, lo que debe hacer la Argentina es retirar el conflicto del sector de descolonización. No es una situación de colonial, la Argentina no está siendo colonizada, y es una trampa donde estamos encajados, donde Inglaterra se hace la que está todo al pelo, claro, porque nos tiene ahí luchando, confundidos, tiene a los isleños también haciendo presentaciones y hablando, y qué sé yo, mientras tanto va lo más tranquila para adelante con sus planes para desarrollar un establecimiento y unas ganas de autodeterminación en la gente que está en las islas y producir más ingresos, y está yendo para adelante, está carreando para adelante con algo que en algún momento cuenta que va a ser demasiado grande para que nosotros podamos seguir discutiendo y peleando, y va a seguir para adelante. Nos planea ganarnos por cansancio, en otras palabras. Si nosotros no retiramos el conflicto del sector, del lenguaje, de los principios, de la observación de las Naciones Unidas como situación de descolonización, nunca vamos a tener de dónde agarrarlo y afirmar nuestro argumento. Nuestro argumento se tiene que tratar de algo de usurpación territorial. Tenemos que decir, nosotros estamos reclamando que nos ocupó pedazo de nuestro territorio. Nada tiene que ver con los isleños. Esto no es una situación de descolonización. Pero dentro del sector de descolonización, o sea, del comité de descolonización, es muy difícil hacer retorcernos de esa manera. Hay que primero explicar la raíz del error. Hay que primero decir, nunca tendría que haber sido puesto en la Comisión de Descolonización esta disputa. Inglaterra estuvo muy viva en hacerlo y lo hizo por este y el otro motivo. Está haciendo trampa. De esta manera nosotros no tenemos manera de argumentar y ser entendidos claramente. No hay fluidez porque se espera que estemos hablando de otra cosa. Y se dan cuenta que no es otra cosa y todo el mundo está tratando de ver cómo se puede adaptar esto a lo que tendría que ser otro problema. Un problema que sería escuchado en otro sector de las Naciones Unidas, en el sector que escucha, por ejemplo, la disputa entre Bolivia y Chile, en que escucha la disputa entre Tíbet y China. O sea, es una cuestión de un imperio que le robó un pedazo de territorio a un país nuevo. Yo espero que la gente entienda que no es una cosa, un detalle, no es ¿cómo puedo decir? Una idiosincrasia, no es algo así que sea manejable. No. Ellos nos han encerrado, han secuestrado nuestra disputa y la han metido adentro de un organismo que no tiene lenguaje, palabras, comprensión, principios, valores para poder entender el lenguaje de lo que realmente ocurrió. O sea que no está bien comprendido por todos y no tenemos manera de explicarlo bien porque está encerrado adentro de otro idioma. Es como, no sé cómo mejor decirlo.
nosotros tenemos que precisamente denunciar eso, y decir, acá Inglaterra hizo trampa enseguida, o sea, engañó, está utilizando las Naciones Unidas para hacer trampa, o sea, está usando las Naciones Unidas para zafar con su plan de expander y robarle territorio que le sacó a la Argentina en 1833. Bueno, ahí está, nada más. Gracias por escuchar y a ver, espero que me digan, que me comenten algo alguna vez. Hasta luego.